Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga allá donde están en casita. Qué gusto nos da que nos acompañen en esta mañana. Hoy es un día de celebración porque hoy celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos y dice la palabra de Dios que si Jesús no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe, pero porque Jesús resucitó nosotros tenemos vida eterna y le damos gracias al Señor. Dicen que si tuviéramos que escoger un versículo en la Biblia donde se resumiera toda la palabra de Dios, el versículo que se escogería sería Juan 3:16, que es muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí se resume la palabra de Dios, ahí se resume la Biblia en ese versículo. Ese es el propósito de la palabra de la Biblia. El propósito es que Jesús iba a venir a la tierra, iba a dar su vida por nosotros, pero iba a resucitar también. Ese es la esencia del Evangelio. Jesús muere, pero también resucita. Amén. Vamos a exaltar al nombre del Señor y vamos a celebrar que Él resucitó y que gracias a su sacrificio tenemos vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén allá en sus casas? Amén. Sí, Señor. Vamos a decir: con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. ¿Cuántos dicen amén? Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es
por dar tu vida en la cruz por nosotros. Por eso levantamos nuestras manos esta mañana y te decimos una vez más a ti: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amamos a ti, Señor, y te damos gracias. Oh, muchas gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Y por tu sangre es que tenemos vida eterna, vida nueva. Y te damos muchas gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor
sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Y una vez más hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Sí, Señor, hay poder en la sangre que derramó. Y declaramos que hay poder. Hay poder en la sangre, hay poder en tu sangre, Señor. Gracias te damos esta mañana por la vida. Que derramó. Díselo una vez más. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, porque Él te ama a ti y a mí. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, derramaste tu sangre en la cruz por nuestros pecados, Señor. Leíamos al principio de esta reunión que la palabra de Dios en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti y me amó a mí, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No hay otro en el que podamos tener salvación, solamente en Jesús. No son obras, no es nadie intercediendo por ti. El único que intercede por ti, el único que te da acceso al Padre y a la vida eterna es Jesús y su sacrificio en la cruz. Su sangre preciosa te limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Qué hermoso poder saber que a través de su sangre nosotros somos libres, nosotros podemos tener y gozar de la bendición de ser sus hijos. Hoy día es un día de celebración porque el que ha muerto ha resucitado. Y Él no ha resucitado acá en la tierra, sino que ha resucitado en cada corazón, en cada vida. Y hoy día nosotros le celebramos por esa resurrección maravillosa que nos ha traído vida y nos ha traído vida en abundancia. Por eso quiero que en este momento, en tu casa, donde tú quieras que te encuentres, vamos a tener una oración de gratitud a Dios, una oración de gratitud por ese amor tan grande, por ese amor tan maravilloso, por ese amor tan incondicional que Dios ha tenido y tiene y tendrá siempre por nosotros. Señor, te alabamos en esta mañana, te adoramos a ti, Señor, exaltamos tu nombre. Señor, aquí estamos reunidos para públicamente adorarte, públicamente, Señor, decir que te amamos, que eres lo más hermoso, eres lo más extraordinario, eres la persona más maravillosa e importante en nuestras vidas.
pagaste el precio maravilloso, tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos libres, Señor. Hoy gozamos de esa libertad, hoy celebramos, Señor, ese día precioso donde tú venciste la muerte, Señor, y donde nos diste vida y vida en abundancia. Gracias te damos por este hermoso momento. Gracias por ese gran evento que ha cautivado nuestras vidas y que nos ha situado en una eternidad maravillosa. Señor, somos tus hijos, somos, Señor, te amamos y te adoramos a ti porque eres lo más hermoso, lo más bello. Por eso en esta mañana expresamos a ti toda palabra de amor, de gratitud por tu gran amor, porque tu amor es perfecto. No hay ningún amor que se iguale al tuyo, Señor. No hay ningún amor que pueda compararse al tuyo, porque tú eres un amor maravilloso que puede, Señor, trascender a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias te doy por este tiempo hermoso donde podemos alabarte juntos. No estamos reunidos físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu, alabándote y adorando y exaltando tu nombre. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos los amigos, hermanos que en este momento nos siguen por esta transmisión. Es un placer estar con ustedes un domingo más. No es cualquier domingo, es el domingo de resurrección, es un domingo de esperanza, es un domingo de alegría, es un domingo donde tenemos nuevas puertas abiertas para nosotros que somos hijos de Dios y para toda la humanidad. Es un placer volver a estar con ustedes. Este es un domingo de Pascua, es un domingo distinto, es un domingo diferente, pero eso no quita que podamos adorar juntos al Señor. Eso no impide que podamos recibir una palabra de esperanza, de ánimo. Esto no impide, el hecho de no reunirnos físicamente, no impide que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestro espíritu estén agradecidos por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Junto al equipo estamos felices de poder compartir con ustedes. Estamos haciendo los esfuerzos para poder llegar hasta tu casa con una palabra de ánimo y de esperanza y poder transmitir lo que nosotros sentimos en este lugar. Estamos felices porque un día domingo, hace 2000 años, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, resucitó. Y eso para nosotros debe ser motivo de gozo, motivo de alegría, motivo de esperanza, motivo de regocijo. Que un domingo como hoy, hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es lo que dicen los evangelios, es lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos registran este hecho tan importante, tan trascendental para el género humano, tan importante para la raza humana. A través de este hecho histórico, la resurrección de nuestro Señor, se abre un camino nuevo para la humanidad. Se abre un camino de esperanza, se abre un camino de oportunidades, se soluciona el mayor problema que el ser humano ha tenido con su Dios, con su Creador y con su Hacedor. Esta mañana yo quiero hablarte acerca de la resurrección, porque es un domingo de Pascua. No es cualquier domingo, es un domingo que nos hace volver al pasado. Es un domingo que nos permite volver en nuestra mente hasta ese momento, como dice la Escritura, hasta ese domingo, el primer día de la semana. Como dice cada uno de los evangelios, al amanecer del primer día de la semana, Jesús resucitó de los muertos. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Así que si tú estás en tu casa, en tu carro, donde tú estés, reúnete ahí con tu familia, abre la Biblia y mantén tu espíritu despierto y quieto por los próximos 20 o 30 minutos para poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Estos días he estado pensando, ¿qué es aquello que distingue mi fe de las demás creencias?
¿Qué es lo que hace diferente al Evangelio? ¿Cuál es el distintivo? ¿Cuál es el sello que marca la diferencia entre la fe que yo profeso? Desde que tengo uso de razón, llevo más de 30 años profesando la fe del Evangelio del Señor Jesucristo. Y he estado preguntándome, ¿cuál es la diferencia entre mi fe y las otras creencias? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es el sello distintivo del Evangelio? Y estos días he estado pensando en eso y descubrí dos cosas. Aunque esta mañana voy a hablar acerca de una, pero descubrí dos cosas que nos hacen diferente a las demás creencias y a las demás religiones. Solamente lo voy a mencionar. La primera de ellas es la gracia. La gracia es un distintivo exclusivo del Evangelio. Las demás religiones nos dicen: haz todo lo que tengas que hacer para alcanzar la salvación. Pero el Evangelio de la gracia, la palabra del Señor nos dice: ya todo está hecho. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna religión, no hay ninguna fe, no hay ninguna creencia que tenga la gracia como el sello distintivo de su fe. Todas las religiones te dicen: ve a tal lugar, sigue un código de conducta, haz tal o cual cosa para alcanzar una vida mejor. Pero el Evangelio nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es uno de los sellos distintivos del cristianismo y del Evangelio. Pero también en esta reflexión interna descubrí que hay otra cosa que es particularmente del Evangelio. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la segunda característica exclusiva solo del cristianismo y solo del Evangelio. Hablar de la resurrección de Cristo es hablar de algo exclusivo del cristianismo. Y yo he leído y he buscado a las religiones que existen en el mundo. Son miles de religiones, miles de creencias. Y he estado estudiando y viendo sus fundadores. Y quiero decirles algo: de todos los fundadores que establecieron las más grandes religiones en el mundo, no hay ninguno de ellos que haya resucitado. No hay ningún registro, no hay testigos, no hay evidencias que alguno de aquellos que fundaron una religión hayan resucitado. También descubrí que ninguno de ellos calificaba para expiar los pecados del mundo. Sin lugar a dudas, estimados oyentes, la tumba vacía del Señor Jesucristo marca la gran diferencia entre la fe del Evangelio y las otras creencias. Mi propósito no es decirte que tú estás mal o estás equivocado. Respetamos todas las religiones, todas las creencias, pero yo solamente te transmito desde mi corazón lo que por más de 30 años he profesado. Creo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en estos 30 años no solo he creído en esa verdad fundamental, sino que he experimentado en mi propia vida al Cristo resucitado. Lo he visto en mi vida actuar, lo he visto sanándome, lo he visto liberándome, lo he visto supliendo mis necesidades. Estimados amigos, tú que estás en tu casa, solamente quiero volver a decirte que la verdad que sostiene nuestra fe cristiana es que Jesucristo resucitó, y la tumba vacía de ese primer domingo, de ese primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado. Es por eso que hoy no es solo un domingo de Pascua. Hoy recordamos ese hecho histórico, ese hecho relevante en la historia. Sin duda, en la historia han habido muchos hechos importantes. El hombre en la luna es un hecho importante. El descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, el hallazgo de la penicilina y muchos más que usted puede recordar en la historia de la humanidad. Todos esos
descubrimientos son hechos importantes. Nos han simplificado la vida, nos han ayudado a hacer la vida más fácil. Pero si yo puedo hablarte de un hecho realmente importante, relevante, que cambió la historia de la humanidad, es la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana yo deseo transmitirte esta verdad que las encontramos a lo largo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento se profetizó, se habló, se anunció no solamente que Jesús vendría como un niño, no solamente que Jesús nacería, sino que también iría a la cruz y moriría. Pero también la Biblia anuncia en todas sus páginas que un día, al tercer día, Él iba a resucitar. Y eso es lo que hoy celebramos, esa esperanza, esa seguridad de esa tumba vacía. Decir que Jesús ha resucitado es quizás la verdad más escandalosa que el mundo ha escuchado. Lo fue en el primer siglo, lo sigue siendo en el día de hoy, en el siglo XXI. Al igual que en el primer siglo, y hoy también, la gente ha tratado a los cristianos de locos, de fanáticos, de ingenuos. ¿Cómo es posible que puedan creer semejante mentira? Pero ¿saben qué? Hay evidencias contundentes, hay un respaldo histórico, hay testigos oculares que no solamente escucharon que Jesús había resucitado, sino que lo vieron con sus propios ojos. Qué importantes son los testigos en una audiencia de juicio. Los abogados buscan testigos para validar la inocencia o la culpabilidad de un hombre. Pero saben, la palabra del Señor nos dice que la tumba vacía, que la resurrección de Cristo es un hecho real. Estimados amigos, se necesita más fe para dudar de la resurrección de Cristo. Se necesita más fe, porque las evidencias son tan contundentes. Los relatos, el peso de la historia es tan contundente que no podemos tapar una verdad tan grande con un dedo, con una excusa. Lo que el mundo necesita hoy es volver a mirar a Cristo, pero no a ese Cristo que está en una cruz colgado, imposibilitado, frágil, lleno de sangre, de golpes. La humanidad entera, y sobre todo en estos tiempos, debe volver a mirar al Cristo resucitado. Como lo dije anteriormente, yo en estos 30 años no solamente he creído esta verdad fundamental del cristianismo, del evangelio, sino he disfrutado al Cristo resucitado. Él me abraza cuando me siento solo, Él me sostiene cuando estoy débil, Él alumbra mi andar, Él alumbra mi camino cuando me siento desorientado. Y es posible que esta mañana algunos de los que me están escuchando en alguna parte se sientan así. Creo que este es el momento para que vuelvas a mirar al Cristo resucitado y experimentar esa esperanza, ese cambio, esa transformación en tu vida. Mira lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Ese capítulo Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos y toca el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El verso 3 dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es un detalle interesante en el texto bíblico, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¡Wow! Esto me llena de esperanza. Y que resucitó al tercer día, segunda vez que Pablo lo dice, conforme a las Escrituras. Tres cosas simples dice el texto. Pablo nos dice que Jesús murió, ese es un hecho histórico. También nos dice que fue sepultado, eso también tiene evidencia. Y también nos dice, y termina el texto diciendo, que también resucitó al tercer día, tal como lo habían dicho las Escrituras.
Por eso quiero decirte, estimado amigo, que la resurrección de Cristo es el fundamento del Evangelio. Fue el mensaje de los apóstoles. Ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio del reino del Señor Jesucristo y anunciando al Cristo resucitado. El Cristo resucitado fue el motor, la motivación, la fuerza interior que motivó a la iglesia del primer siglo a anunciar por todas las ciudades y aldeas e ir de un lugar a otro, a salir del centro religioso de Jerusalén, ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra para hablar del Cristo resucitado. La primera iglesia, los apóstoles, Pablo, los discípulos hablaron acerca de este Cristo resucitado. Y ese es el mensaje que no ha cambiado. Es el mensaje que nosotros tenemos como iglesia. Y es lo que yo puedo transmitirte en esta mañana a ti que me escuchas. El Señor ha resucitado. Cristo ha resucitado, abriendo un camino de esperanza, abriendo puertas de la eternidad. Estimado amigo, es tiempo de volver a mirar a Cristo. Mira lo que dice y sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 5 al 8. Él dice algunas evidencias de este hecho. Y apareció a Cefas, después a los 12, pues apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Toda nuestra teología y predicación y enseñanza descansa en esta poderosa verdad. El testimonio de estos testigos. Mira, primero apareció a Pedro, a ese Pedro indeciso, inestable, débil y frágil de los evangelios. Jesús se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12. Ellos estaban ahí en la sala y Jesús traspasa las murallas en cuerpo glorificado y les dice: paz a vosotros. Luego a los 500, imagínate, 500 personas no escucharon de que Jesús había resucitado. Ellos lo vieron con sus propios ojos. A Jacobo, que durante el ministerio del Señor Jesús no tenía una relación, no creía en su ministerio, pero se le apareció Jesús. Y Jacobo llegó a ser un líder importante en la iglesia. Se le apareció a los apóstoles y al último también a Pablo. Mira todos los testigos oculares, mira todas las evidencias de este gran hecho histórico. Me gusta la expresión que Pablo usa, que todo fue conforme a las Escrituras. Todo lo relacionado con el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue de acuerdo a las Escrituras. Todo estaba planeado, todo estaba diseñado anticipadamente. El Cordero había sido preparado con anterioridad. Antes que tú y yo naciéramos, la salvación tuya y mía ya estaba asegurada. El Cordero de Dios fue preparado, inmolado antes que tú y yo creyéramos en su sacrificio. Por eso yo puedo decir, estimados oyentes, que la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue un error de cálculos en el plan redentivo de Dios, no fue la tragedia de un hombre bueno. La muerte del Señor Jesús estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero que fue preparado. Entonces yo quiero decirte, estimados amigos, que la muerte del Señor y su resurrección no fue por Judas, no fue Pilato, no fueron los religiosos hipócritas, no fue Satanás, fue el Padre quien nos dio a su Hijo, porque de esa manera el Padre podía demostrarnos y mostrarnos cuán grande es su amor. Hugo lo leyó el pasaje y lo mencionó, Juan capítulo 3, verso 16, un pasaje conocido, importante en nuestra predicación, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Y ese amor fue tan grande, tan sublime, tan profundo, tan eterno, tan perfecto, que ese amor lo llevó a dar a su hijo. A su hijo. Yo creo que muchos de los que me están viendo y que tienen hijos jamás darían un hijo. El Padre, en su gran amor, nos dio lo mejor que Él tenía en el cielo. Lo dio por ti y lo dio por mí. Yo quiero decirte que esa sola verdad debe terminar con tus complejos de inseguridad, con tus temores, con esa mentalidad de decir que nadie te ama, nadie te quiere. Pues yo quiero decirte que antes que tú nacieras, el Padre ya te amó, y te amó tanto que entregó lo mejor que Él tenía, su Hijo Jesucristo. Todo está escrito, todo fue hecho de acuerdo a las Escrituras. 700 años antes, el profeta Isaías habló del nacimiento de Jesús, pero también habló de su muerte. David, el segundo rey de Israel, también anticipó la tradición de Judas. Zacarías dijo que el Señor sería vendido por 30 monedas de plata, que sería traspasado, que entraría montado en un asno. Todas esas profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Ahora, a través de la historia, a través de estos 2000 años, Satanás ha tratado de ensuciar este hecho histórico. Y se han levantado una serie de especulaciones con respecto a la resurrección de Cristo. Los romanos no podían haber sacado el cuerpo. ¿Saben por qué? Porque ellos querían muerto a Jesús. Jesús era un problema para ellos. Los líderes religiosos no podían haber sacado el cuerpo, porque ellos también querían que Jesús siga muerto. Era un problema para la fe, era un problema para ellos. Y en tercer lugar, una de las formas que también usó Satanás para desprestigiar todo esto es que dijo que los discípulos lo habían sacado, pero los discípulos no podían haber sacado el cuerpo de Jesús por el costo, por el riesgo que eso representaba para sus propias vidas. El apóstol Pablo sigue en la primera carta y nos dice lo siguiente, en el capítulo 15, verso 14 de la primera carta a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mira, el término vano significa vacío, significa inútil, sin sustento, sin contenido, sin respaldo. Y Pablo nos está diciendo que si Cristo no resucitó, lo que yo estoy haciendo en esta mañana, la predicación que yo estoy haciendo en esta mañana, sería algo vacío, algo vano, sin sustento. Sería un loco, sería un mentiroso que yo estuviera predicando de algo que no ocurrió. Pero la resurrección de Cristo sí ocurrió. Como ya lo hemos dicho, hay evidencia. Entonces Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Nuestra predicación no tendría sustento. ¿Saben por qué? Porque la columna vertebral de nuestro mensaje es que Cristo resucitó. Esa es la verdad fundamental del Evangelio. Pablo dice que si Cristo no resucitó, no solo nuestra predicación es vacía, no solo nuestra predicación es inútil, también es vana, es sin sentido nuestra fe. Es decir, todo este tiempo que yo he estado creyendo, todo este tiempo que yo he estado abrazando la fe del Evangelio, hubiese sido tiempo perdido. Pero gracias al Señor, gracias al Padre que resucitó al Hijo, como Él lo había prometido, como los profetas lo anunciaron, como los testigos lo declararon, Jesús resucitó. Mira lo que dice en el verso 20 de 1 Corintios 15 el apóstol Pablo: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo dice que Él fue el anticipo, que Él fue las primicias de muchos más que vendrían en resurrección. Quiero que tú entiendas esto, estimado amigo. Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti y Cristo también vendrá por ti. Lo que tú necesitas en esta mañana es abrazar la fe de Cristo, creer en su sacrificio y en su resurrección, porque la Biblia nos dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre, el Cristo resucitado está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Voy concluyendo. La pregunta que surge es: ¿por qué el Señor Jesús resucitó? Hay una razón, hay un porqué. ¿Por qué resucitó? Lo primero que quiero decirte es que la resurrección del Señor validó sus enseñanzas, le dio credibilidad, le dio validez a lo que Él había dicho. Jesús dijo muchas cosas de sí mismo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero también Jesús dijo en Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera lo que dijo de sí. Y lo que dijo Jesús de sí se cumplió. Por lo tanto, su resurrección valida, le da veracidad a lo que Él dijo de sí mismo. En segundo lugar, la resurrección es la garantía, es el anticipo de tu propia resurrección. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15, 20: mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó y eso asegura y eso garantiza tu propia resurrección cuando el Señor venga. La resurrección de Cristo es nuestra garantía, es el anticipo de nuestra propia resurrección. Y número 3, la resurrección del Señor Jesucristo garantiza, esto me encanta, garantiza el perdón de nuestros pecados. 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras ofensas. Tú y yo tenemos una historia terrible. Tú y yo tenemos un pasado terrible, un lado oscuro de nuestra vida. Pero hay esperanza. Pablo lo dice en la carta a los Romanos: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través del sacrificio, a través de la muerte y resurrección de Cristo, Él, si creemos en Él, Él nos justifica, Él nos declara justo delante del Padre. Yo quiero decirte que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo sigue vigente, no ha perdido su poder. Lo que hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy con tu vida y con mi vida. No importa el pecado, no importa lo grande de tu maldad, no importa lo terrible que sea tu historia, no importa el pasado que tú escondes, la sangre de Cristo tiene poder. En 30 años he creído en el poder de la sangre. He creído que su sangre lavó mis pecados. He creído que su sangre me hizo justo delante del Padre. He creído que a través de su sacrificio, a través de su resurrección, Él abrió un camino, una comunión, una relación con nuestro Padre. Concluyo con algunas ideas. Yo quiero decirte que, de acuerdo a lo que yo leo en los Evangelios, Jesús fue arrestado el jueves en la tarde. Después de un juicio mentiroso, extraño, después de una confabulación mentirosa, definitivamente Jesús fue arrestado el jueves en la tarde. Fue crucificado el viernes a la hora tercera, a la hora del sacrificio, pero murió a la hora novena. Pero al amanecer del primer día de la semana, el domingo, como dicen los evangelios, como dicen los evangelistas,
como dice la palabra, al amanecer del primer día de la mañana, la historia cambió. La historia cambió para ti, la historia cambió para mí, la historia cambió para la eternidad. Me gusta esa palabra, al amanecer. Con la resurrección de Cristo se abre un nuevo camino, se abre una luz de esperanza, se abre un destino eterno diferente. Me imagino la tristeza y la angustia de los discípulos cuando Jesús el jueves fue arrestado. El jueves es un día que representa tristeza, representa dolor, porque el maestro que caminó con ellos, el maestro que comió con ellos, Jesús que hizo milagros extraordinarios, que resucitó a 3 personas, el maestro, el amigo, el Señor, el Salvador, ya no estaba con ellos. El jueves es el día del dolor, de la tristeza. El viernes es el día de la oscuridad. Durante las horas de crucifixión hubo oscuridad sobre la tierra. Y esa oscuridad se vio reflejado en el rostro de sus seguidores. La tristeza les inundó, la angustia, la oscuridad en sus vidas. ¿Qué iban a hacer ahora? El Señor, el Maestro, ya no estaba con ellos. Parecía que nadie podía bajarlo de esa cruz. El sábado es el día de la duda, de la incertidumbre, pensando volver al antiguo oficio. De hecho, en Juan 21, Pedro, el líder, dice: muchachos, esto ya se acabó. Muchachos, esto ya se terminó. Voy a volver a mi antiguo oficio, voy a volver a la pesca. Esto ya terminó. Quizás tú estás en ese día hoy, en el día del temor, en el día de la incertidumbre, en el día de la duda. Quizás estás viviendo un viernes oscuro, un viernes terrible en tu vida. Pero ¿sabes qué? Llegó el domingo, llegó el día de esperanza, llegó el día de victoria. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo inauguró un nuevo tiempo para ti, amigo, y para mí también. Es por eso que en esta mañana te animo a volver tus ojos a Cristo. Te animo a mirar no al Cristo colgado, sino al Cristo resucitado. Algo cambió en la vida de Pedro, algo cambió en la vida de Jacobo, algo cambió en la vida de Pablo. Pedro era inestable, Pedro era frágil, pero cuando el Cristo resucitado se le aparece, su vida cambió y se transformó en un pilar de la primera iglesia del primer siglo. Jacobo, que no creía en el ministerio de su medio hermano Jesús, cuando se encontró con Jesús, su vida fue transformada. Pablo, que era un perseguidor, un asesino a sueldo, dice que él vio al Señor Jesús y su vida cambió. Estimados amigos, quiero concluir diciéndoles: la resurrección de Cristo es un hecho innegable. La resurrección de Cristo es el sustento de nuestra fe, es el pilar de nuestra predicación, es la base de nuestra enseñanza y teología. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es todo, es lo que cambia, es lo que transforma. Si tú has probado tantas cosas en la vida, si tú has probado placeres, vicios, una vida desordenada, una vida oscura, yo quiero invitarte a que tú conozcas al Cristo resucitado. Es simple, solo a través de una oración. Tu vida puede cambiar, tu destino eterno puede cambiar a través de una simple oración de corazón. A ti que me estás viendo, que me estás escuchando, sé que el Señor te está hablando en esta mañana. Sé que la palabra ha llegado a tu espíritu, a tu corazón, y ha despertado algo en esta mañana. Yo lo percibo, lo siento. Si tú estás en Phoenix, si tú estás en cualquier parte, yo te animo a que mires al Cristo, no al Cristo que está colgado, aquel que celebramos en Semana Santa, sino al Cristo que está resucitado.
aquel que resucitó de entre los muertos. Haz esta oración conmigo, esta simple oración. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Señor Jesús, gracias por saber que tú resucitaste por mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Padre, gracias por amarme tanto que diste lo mejor que tú tenías en el cielo por mí y por muchos más. En esta mañana reconozco que tú eres el Salvador del mundo. En esta mañana reconozco que tú resucitaste. En esta mañana reconozco que mi vida te necesita. Entrego mi vida, entrego mi corazón, pongo mi confianza, pongo mi fe en ti, amado Jesús. Recíbeme como un hijo, inscríbeme en el libro de la vida, renuncio a todos mis pecados y desde ahora en adelante me declaro tu hijo. Estimados amigos, quiero decirte que la resurrección de Cristo sigue estando vigente para ti y para mí. Quiero animarte que nos sigas por Facebook. Cada domingo vamos a estar transmitiendo una palabra del Señor. Y si tú en la ciudad de Phoenix no tienes ninguna casa, ningún templo, ninguna congregación donde ir, yo quiero invitarte a que cuando se abran las puertas, para que cuando se levante esta emergencia, tú y yo podamos convivir juntos en esta casa. Vamos a estar deseosos de verte, de abrazarte, de compartir este espacio contigo. Así que si tú no tienes ningún lugar donde ir, no tienes ninguna congregación, no tienes un pastor, pues quiero invitarte a ser parte de esta casa. Estimados amigos, hermanos, Dios les bendiga. Los veo y los espero el jueves en nuestra transmisión y también el domingo. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.